Muy buenos días, estimados alumnos, bienvenidos a su clase de Ciencia y Tecnología. Comenzamos la unidad 9 con el tema La Tierra y su estructura. En este caso hablaremos de su estructura interna. Por lo tanto, te pido mucha atención para así también lograr nuestro propósito de la clase, que es conocer la estructura interna de la Tierra. Comencemos definiendo qué es la Tierra. La Tierra es el planeta donde vivimos, tiene la forma esferoide o geoide y el volumen que presenta es 1.000.000 de veces menor que la estrella llamada el Sol. La Tierra se ubica en el tercer lugar del sistema solar. Se comporta como un enorme imán y está rodeado por un campo magnético. Nuestro planeta Tierra está formado por diversas capas, cada una de ellas compuesta por distintos materiales que definen su estructura y a continuación estudiaremos cada una de ellas. Seguimos con la estructura de la Tierra. La Tierra está formada por 3 capas, que es el núcleo, es la parte más interna de la Tierra. También tiene el manto, que es la capa intermedia y más gruesa, que está formada por el magma. Y la capa que es externa de la Tierra, la corteza, es en la cual nosotros habitamos. Es sólida, formada por rocas. ¿Qué es el núcleo? Dijimos, el núcleo es la parte más profunda de la Tierra. Se le considera una enorme esfera muy caliente. Su tamaño equivale al 15% del volumen de la Tierra. Está formado por hierro y níquel, además de otros metales como silicio, azufre, carbono, oxígeno. Presenta 2 partes el núcleo. Un núcleo externo que está ubicado por encima del núcleo interno. Su consistencia es líquida. Aquí se encuentra hierro y níquel fundidos. Mientras que la otra parte, que es el núcleo interno, su temperatura varía entre los 5.000 y 7.000 grados centígrados. Es decir, es más alta que el núcleo externo, ¿no? Es mucho más alta. El hierro aquí se encuentra en estado sólido. Continuamos hablando sobre la estructura de la Tierra. La Tierra presenta 3 capas. La primera, que es el núcleo, que es la parte más interna de la Tierra. La que sigue es la capa intermedia, que lleva por nombre el manto. Y por último tenemos a la corteza. Es la capa externa de la Tierra, donde nosotros habitamos. Es sólida y formada por rocas. Vamos a comenzar explicando la primera capa interna, que es el núcleo. Se le considera una enorme esfera muy caliente. Su tamaño equivale al 15% del volumen del planeta. Está formado por hierro y níquel, además de otros metales como silicio, azufre, carbono, oxígeno. Presenta 2 partes, el núcleo interno y el núcleo externo. El núcleo externo está ubicado encima del núcleo interno. Su consistencia es líquida, contiene hierro y níquel fundidos. Mientras que el núcleo interno, su temperatura varía entre los 5.000 y 7.000 grados centígrados. Es decir, mucho más alta que en el núcleo externo. Aquí se encuentra el hierro en estado líquido. Continuamos hablando sobre la estructura de la Tierra.
La Tierra presenta tres capas diferentes. La primera es una capa interna, la más profunda, que lleva por nombre el núcleo. También encontramos encima de esta a otra capa llamada manto. El manto es la intermedia, más gruesa, formada por magma y también por rocas fundidas. Mientras que la última capa, que lleva por nombre corteza, es la capa más externa de la Tierra donde nosotros habitamos. Es sólida, formada por rocas. Vamos a explicar cada una de ellas. Primero comenzamos por el núcleo. El núcleo, como dijimos, es la parte más profunda de la Tierra. Se considera una enorme esfera muy caliente. Su tamaño equivale al 15% del volumen del planeta. Está formado por hierro y níquel, además de otros metales como silicio, azufre, carbono, oxígeno. Y el núcleo presenta, a su vez, dos partes, que es el núcleo interno y el núcleo externo. El núcleo interno, su temperatura varía entre 5.000 y 7.000 grados centígrados. Es decir, es mucho más alta que en el núcleo externo. Aquí se encuentra el hierro en estado sólido. La otra parte del núcleo es el externo. Está ubicado por encima del núcleo interno. Aquí su consistencia es líquida. Contiene hierro y níquel fundidos. Continuamos hablando esta vez del manto, ¿no? Aquí se encuentra el manto, que es otra capa de la Tierra. Es la zona ubicada entre el núcleo y la corteza. Entre ellos se encuentra aquí el manto. En la zona que separa la corteza del manto se encuentran las placas tectónicas, que son responsables de la actividad sísmica. En el manto ocurren las actividades que han modificado la corteza de la Tierra. Representa un 83% del volumen de la Tierra. Y por último tenemos a la corteza. La corteza es la parte superficial de la Tierra. Su espesor varía de acuerdo a si corresponde a la parte continental o a la parte oceánica. Por ello se distinguen dos tipos de corteza: la oceánica y la continental. La corteza oceánica es de menor espesor y la corteza continental es de mayor espesor. Las ondas sísmicas se propagan con gran velocidad y producen modificaciones en su configuración. No olvidemos entonces, queridos estudiantes, las capas de la Tierra son tres: el núcleo, el manto y la corteza. Para representar a la Tierra existen mapas, planos y cartas geográficas que son elaborados por unos especialistas que se llaman cartógrafos, quienes conocen las posiciones de las formaciones geográficas que existen en la superficie terrestre. Los geográficos utilizan estos tipos de representaciones. Los elementos que forman la corteza son, no se olviden, azufre, oxígeno, silicio y magnesio. La corteza y el manto forman la litosfera, que más adelante en otra clase se explicará cada uno de ellos. Mientras que los volcanes son aberturas que dejan salir materias calientes del interior de la Tierra, como consecuencia de la presión interna.
El magma busca un camino para poder liberarse y ocasiona grietas, por donde se desprende vapor y otros compuestos. En el Perú existen varios volcanes, como el Misti que se encuentra en Arequipa. Bien, queridos estudiantes, vamos a seguir aprendiendo a través del siguiente video. Continuamos hablando de otra capa, que es el manto. El manto es la capa intermedia de la Tierra, formado por magma. Es la zona que se ubica entre el núcleo y la corteza. Entre ellos dos, ¿quién se encuentra? El manto. Representa un 83% del volumen del planeta. En la zona que separa la corteza del manto, aquí se encuentran las placas tectónicas que son responsables de la actividad sísmica. Entonces, en el manto ocurren las actividades que han modificado la corteza de la Tierra. Seguimos hablando ahora de la corteza, la última capa. La corteza es la capa externa de la Tierra, donde nosotros habitamos. Es sólida y formado por rocas y océanos. Es la parte superficial de la Tierra, como ya dije, su espesor varía de acuerdo a si corresponde a la parte continental u oceánica. Por ello, se divide en dos partes. La corteza oceánica, que es de menor espesor, mientras que la corteza continental, que es de mayor espesor. Las ondas sísmicas se propagan con mayor velocidad y producen modificaciones en su configuración. Recuerden entonces, estimados alumnos, que la capa de la Tierra son tres: el núcleo, el manto y la corteza terrestre. Para representar a la Tierra existen mapas, planos y cartas geográficas, que son elaborados por especialistas llamados cartógrafos, quienes conocen las posiciones de las formaciones geográficas que existen en la superficie terrestre. Los geográficos utilizan entonces estas representaciones para poder explicar la estructura de la Tierra. Los elementos que forman la corteza son azufre, oxígeno, silicio y magnesio. La corteza y el manto forman la parte de la litosfera, el cual se explicará con mayor detalle en la siguiente clase. Sigamos aprendiendo a través del siguiente video. La geosfera está formada por tres capas concéntricas en movimiento constante: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la capa más externa y delgada de la geosfera. Según la zona, puede medir de 5 a 30 kilómetros. Está formada por los continentes y el fondo de los océanos. En la geosfera se encuentran las placas tectónicas, que forman parte tanto de la corteza como del manto. Esta zona la conocemos como litosfera. Las placas tectónicas están en constante movimiento, moldeando así la corteza terrestre. Los movimientos más bruscos de las placas tectónicas son responsables de los terremotos. La segunda capa de la geosfera se conoce como manto, y es casi el 82% del volumen de la Tierra, alcanzando los 2.900 kilómetros de profundidad. En el manto, las temperaturas son muy altas, entre 700 y 1300 grados centígrados, y es por esto que las rocas que lo forman están fundidas. A estas rocas fundidas las llamamos magma. Hay ocasiones en las que el magma se cuela por los límites de las placas tectónicas, llegando a la superficie terrestre. De esta forma es como los volcanes entran en erupción. El núcleo es la capa más interna de la Tierra y mide unos 3.500 kilómetros de profundidad. La parte interior está formada por hierro sólido y la parte externa es líquida y está formada por hierro y níquel fundido. La temperatura es altísima en el núcleo, de 4.400 a 6.000 grados centígrados. La diferencia de presión y de temperatura del núcleo externo forma movimientos en el metal fundido, provocando